Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy? Bienvenidos, bienvenidas. Que el Señor Buenas les tardes, bendiga maestra. grandemente. Buenas Gracias por estar tardes. Dios aquí. le ¿Cómo se bendiga. encuentran? Compártanos, hermanos. Bien, hermana, gracias a Dios. Qué gusto saludarles. No le escuché, hermana Elsa. Creo que algo estaba aquí fallando. Fallas técnicas. A ver si ahora sí me escucha. Ya. Dios les bendiga, hermanos. Muy buena tarde. Gusto en saludarles. Es un placer nuevamente estar en su clase, maestra. Amén, amén. Hola, hermanos, buenas tardes. La semana pasada tuve problemas muy feos, no podía, solo escuchaba, pero no me dejó, no podía yo opinar, no estaba yo mal en mi teléfono y la computadora no lo tenía a la mano, pero ya estoy por acá. Muchas gracias. Gracias, hermana. Esperemos que se encuentre mejor todo. Gracias por conectarse. Los demás, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos también, bienvenidas. Gracias, maestra Ale. Yo bien, gracias a Dios. También no pude estar la semana pasada porque tuve un taller para padres en la iglesia, pero todo bien, gracias a Dios. Pues ya estamos aquí, pues muchas bendiciones. Amén, igualmente. Hermanita Telma. Hermanos, Dios les bendiga. Yo aquí también estoy viéndoles, solo un ratito, hermanita, porque ya nos vamos, pero yo ya le conté que ya el otro sábado estoy toditita para ustedes, en el nombre de Jesús, hermana. Oye, ahorita estoy un ratito nada más en lo que nos vamos. Oye, y siempre yo escucho pues su mensaje y tengo todo el resto de la semana para estar oyéndolo un montón de veces y lo disfruto, lloro, lo gozo, hermanos. Dios les bendiga. Gracias Gloria, por todo. gloria al Señor, que tenga buen Amén. hermana de regreso a su tierra. Yo el lunes, primero Dios, hermana, ya el lunes estamos allá en Guatemala y lo disfrutamos aquí también, ¿verdad? Familia, me decía mi hijo, mami, disfruta con nosotros, pero ya estamos allá, hermana. Primero es el lunes. Qué bueno, mi hermana, que disfrute estos días ahí con Amén. su Muchas hijo, gracias, hermana, que muchas regrese gracias. con bien. Estaré Amén, orando por muchas usted. gracias. Amén, yo les agradezco mucho, Dios les bendiga. Amén, mi hermanita. No sé quién más levantó su mano. Hermano José Chan, ¿cómo se encuentra? Bien, maestra, acá estamos, con el calorón igual, pero dispuestos a escuchar la clase. Buenas tardes a todos. Ujú. Buenas tardes. Sí, esos calores, ¿verdad? En todas partes, en casi toda Latinoamérica, en todo México especialmente, ¿verdad? Bueno, amados y amadas, pues vamos a dar inicio, Ya estamos casi en la recta final, nos quedan pocas clases, vamos a aprovechar lo más que podamos, ¿verdad? Que el Señor nos permita, por supuesto, ¿verdad? Que nos conceda de su favor, de su gracia para que todo salga bien durante estas últimas semanas que nos quedan, ¿verdad? Encomendarnos a Él para que se pueda retener más de la información y no solamente eso, no solamente retener, sino como siempre lo hemos orado desde el inicio, desde la clase número 1, que todo conocimiento pues sea usado, ¿verdad? Para su gloria y honra, para ministrar, porque es la intención de ustedes, ¿verdad? Seguir ministrando, seguir usando estos conocimientos en su servicio, en sus congregaciones, desde el pastorado, la consejería, etcétera, etcétera. Amén. Pues vamos a orar, amados. No damos un paso, ¿verdad? No damos un paso si no nos ponemos en manos de Él. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Señor, porque es un privilegio, es un honor que me permitas compartir, Señor, estos bellos temas con mis hermanos, Señor. Permíteme, por favor, te lo ruego una vez más que les pueda servir de la manera en que tú quieres que sirva, Señor. Que siga el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, quien vino a servir, no a ser servido, Señor.
que nunca yo me jacte, ni me ponga los honores, ni nada de eso, Señor, sino que solamente es tu favor, tu gloria, Señor, a través de mí para poder compartir estos conocimientos, Señor. Llámense bíblicos, Señor, en algunas ocasiones o algunas ocasiones más científicos, psicológicos, Señor, pero finalmente que todo sea usado para tu gloria, Señor, para poder ser de bendición, de edificación para más familias, para más personas, para más hermanos, Señor, o aún para esas personas incrédulas, Señor, que podamos siempre edificar, Señor, y dar testimonio, bendito Padre, de que somos hijos tuyos, Señor, y seguir hablando, Padre, de las buenas nuevas, Señor, que es el Evangelio, Padre Santo. Guíanos en esta clase, por favor, Señor, que se comparta lo que tú quieres que se comparta, Señor, de la manera en que tú quieres que comparte esta clase, que la facilite como tú quieres, Señor. Y por favor, que mis hermanos también puedan retener, puedan comprender lo más posible, Señor, para que puedan seguir siendo usados para tu reino, Señor. Gracias te damos una vez más, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, Señor. Muy bien, amados. Pues bien, vamos a ver varios temitas ahora. Miren, vamos a ver primeramente, para ponerlos en contexto. No sé si me puedan ayudar ahí con su micro, por favor, amados. ¿Se escucha algún ruidito ahí que hace poquito de eco? Pero no sé qué micrófono sea. Muy bien. Vamos a ver primeramente el tema. Sí es bíblico. ¿Por qué no tiene bases bíblicas el purgatorio? Que sabemos, ¿verdad? A grosso modo, muchos saben a grosso modo referente de que el purgatorio, pues no tiene sustentos bíblicos, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito más a detalle. Sí, vamos a ver un poquito más a detalle. Permítanme un segundo. Ya, disculpen. Vamos a ver un poco más a detalle ese tema. Después de ese tema, amados, vamos a ver, básicamente estos tres temas son juntos, no son temas aislados uno de otro, ¿verdad? En tipos de duelo, básicamente se desprende estos subtemas. En tipos de duelo, repito, hago hincapié. El subtema fases de duelo y tipos de pérdida. ¿Sí? Tipos de duelo es el tema, pero insisto, se desprende, se despliega, como quieran llamarle, fases del duelo y tipos de pérdida. ¿Sí? Dios permita, sí va a estar cargadita la clase, Dios permita que alcancemos a verlo todo, Dios así lo permita, ¿verdad? Trataré en la medida de lo posible, claro, no con una premura negligente, no me refiero a eso, pero insisto, trataré en la medida de lo posible de irme lo más rápido posible, valga la redundancia, ¿verdad? Redundé en esto, para poder terminar todo esto, porque todavía nos quedan bastantes cositas. Pero si veo que hay dudas o cosas así y no nos va a dar, pues bueno, ¿verdad? Nos detenemos, no pasa nada, y si queda algo pendiente para la próxima clase, para la próxima semana, pues dejamos pendiente, no pasa nada. No pasa nada y nos ajustamos con los tiempos, ¿verdad? Bueno, dicho lo anterior, vamos a dar comienzo. Ok, muy bien. Este primer tema que les mencioné, ¿por qué no tiene
sustentos o bases bíblicas el purgatorio, que es muy común porque es importante verlo en tanatología cristiana. Aunque suene obvia la respuesta, bueno, no la vamos a dejar por obviedad, ¿verdad? Cuando estamos justamente atendiendo a esos dolientes, propiamente dicho, esas personas que están atravesando el duelo, muchas personitas de ellas, llámense inclusive, amados, en verdad se los digo, inclusive personas que profesan la fe cristiana, hay veces que tienen todavía estas ideas, todavía, por muy increíble que parezca. Por muy increíble que parezca, sí las tienen, sí las tienen. Estas ideas del purgatorio, ideas incluso como estuvimos viendo las semanas pasadas, de también celebrar el Día de Muertos, de hablar con los muertos, de que si su ser querido que falleció se va a ir al purgatorio, todas estas ideas muchas veces las traen muy arraigadas. Muchas de las veces. ¿Por qué? Porque crecieron en un hogar católico, sí, correctamente dicho católico romano, es lo correcto, ¿verdad? Pero le llamamos catolicismo católico romano. Y aunque ellos después de grandes, ya de su etapa adulta, se hayan convertido al evangelio, etcétera, etcétera, pero traen de raíz, insisto, traen de raíz estas ideas que muchas veces pues en su familia de origen se las crearon tanto, se las arraigaron tanto, pues que ya las traen acá y acá, ¿verdad? Ya las traen así bien, muy marcadas, ¿verdad? Entonces, para que nosotros, ustedes, ¿verdad? Tengan un poco más de sustento bíblico, ¿sí? Que algunos, bueno, algunos pastores quizá digan, bueno, hermana, yo ya lo tengo, pero está bien repasarlo para quien ya lo tenga. Y hay que ver también que hay personitas aquí, pues que quizá no lo tienen, ¿verdad? No tienen eso y hay que verlo también, no hay que dejar de lado esto. Amén. Bueno. Y empezando por, aquí la pregunta pudiera haber sido, ¿qué es el purgatorio? Pero sinceramente no quise poner qué es porque no es, sí. Quise poner mejor qué dicen que es, qué dicen, para no empezar a confundir, por si alguien no conoce muy bien, no empezar a confundir con qué es, ¿verdad? Porque no es, repito. Algunas tradiciones, especialmente, justamente como decíamos ahorita, la católica romana, el catolicismo, enseña que los que profesan esta fe y mueren en comunión con la iglesia, pero sin haber llegado a un estado de perfección, van a un lugar intermedio, que no es ni el cielo ni el infierno, sino conocido como el purgatorio. ¿Sí? Entonces dicen que ahí, por eso dicen que ahí van a purgar los pecados, van a purgar los pecados para que de ahí puedan pasar, puedan tener acceso al cielo, ¿sí? O con el Señor, ¿sí? Lo trato de explicar un poquito así desde sus bases, insisto, para quienes no conocen mucho, entonces, por eso. Bueno, los defensores del purgatorio enseñan que será un periodo de sufrimiento en un sitio determinado, similar al lago de fuego, pero no tan severo y solo temporal o temporario, y que la cantidad de tiempo que se pase ahí depende del grado de purificación que necesite esa alma, ¿verdad? Dependiendo qué tanto cometió, qué tanto hizo, y según eso, pues va a ser el tiempo que pase ahí, un tiempo temporal, y luego ya pasa donde tenga que pasar. Ahora bien, voy a agrandar esta. Es que no se quería mover mi mouse porque tengo aquí un aro.
Ok. La iglesia justamente católica romana lo inventó, amados. Implementó esta doctrina. Implementó o inventó, ¿verdad? Como le quieran llamar. Aunque algunos teólogos primitivos, tales como Orígenes y Ambrosio, especularon sobre la posible existencia del purgatorio, el término en sí no apareció hasta el siglo XII y la doctrina no llegó a formar parte del catolicismo hasta el primer concilio de León, en el siglo XIII. ¿Sí? Aquí puse una imagen así como que representativa. Permítame, estoy acomodando aquí un cable. Pero le puse una tachita pues de que no, ¿verdad? Que no es. Aquí nuevamente hacemos hincapié de que el catolicismo lo implementó, lo inventó. Sin embargo, el verdadero responsable fue el Papa Gregorio el Grande. Fue él quien propuso la idea de que los pecados podrían ser purgados en un lugar misterioso llamado purgatorio, debido al legado de Gregorio. La cristiandad posterior avivó la doctrina y la incorporó en su teología oficial. El purgatorio, pues, es una enseñanza fabricada por teólogos. Pero, ¿teólogos cuáles? Teólogos de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Papas y concilios. No es la palabra autoritativa de Dios, ¿sí? Es decir, no es una doctrina, no es una sana doctrina, no es algo que venga en la Biblia, sino es una enseñanza, vuelvo y repito, hago mucho hincapié, implementada, fabricada por ellos mismos. Algunas características de la filosofía o teología escolástica. Vamos a ver algunas de las características de ellos, ¿verdad? Aceptaban los postulados de la Iglesia Católica. 2. Se apoyaban en la filosofía de Aristóteles para fundamentar las verdades de la revelación cristiana. Imagínense, aquí con este segundo punto, ¿verdad? 3. La teología escolástica era implementada por el Papa. Predomina en el siglo 1500 y 1600. A eso se refiere justamente la teología escolástica, que era implementada por el Papa, ¿verdad? No era palabra bíblica, sino que el Papa era teología del Papa, ideas de él, filosofía humana, amados. Eso era la teología escolástica. Los papas crearon las bulas. No sé si habían escuchado. Se llama bula a los documentos políticos o religiosos y eran edictos por encima de todos los reyes y cuerpo eclesiástico. Con la bula el Papa tenía más autoridad que la Biblia misma. Imagínense. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Para entender un poquito el contexto de cómo se manejaban ellos, cuál era, aunque sea ver en términos generales, a grosso modo, cómo se dirigían, cómo se manejaban, cómo hacían sus edictos para poder implementar una ideología, ¿verdad? Y una teología, como en este caso la escolástica. Y de ahí justamente, como acabamos de ver, pues nace el purgatorio. Y a raíz de esto, como muchos saben, ¿sí?
a raíz de todo este asunto, justamente nace la iglesia protestante, rechazando la bula del Papa, rechazando la iglesia escolástica o la teología escolástica, que no es una teología bíblica, sino que es una teología que el Papa decía, ¿verdad? Ay, esto es así y básicamente porque lo digo yo, en pocas palabras, ¿verdad? En palabras llanas. Rechazando las indulgencias del Papa, ya que si una persona daba sus bienes, fíjense bien aquí en este punto, si una persona daba sus bienes materiales, la iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia católica romana daba una oración, ¿para qué? Para que la persona saliera del purgatorio, amados. Para eso se implementó justamente, para recabar bienes, ¿verdad? Materiales, recursos monetarios y o materiales. Entonces llegaban los familiares, ¿sí? Con la iglesia, preocupados de que su ser fallecido, su ser querido, se encontraba en el purgatorio, ofrecía sus bienes materiales, dinero, posesiones, etcétera, etcétera. Así la iglesia daba una oración supuestamente para que esta persona fallecida pudiera salir del purgatorio. De ahí viene esta ideología, esta gran mentira, porque es una mentira, totalmente es una mentira, que tristemente, vuelvo a hacer hincapié, hoy en día mucha gente la cree, como dijimos ahorita, como les dije ahorita, no solamente la gente que profesa esta religión, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto, si alguien llega a tomar esta clase, si alguien llega a entrar y tiene esta creencia, sí, se le llama, se le exhorta en el amor de Cristo a analizar, ¿verdad? A creer, si inclusive quiere profundizar más, además de lo que se está explicando en esta clase, adelante, profundice más, ¿sí? De que todo esto es una mentira. Y a lo que iba, que tristemente no nada más personas que profesan esta fe, ¿verdad? Y repito, lo digo con todo respeto, sino personas aún en el evangelio, ¿verdad? Aún en la iglesia cristiana. Hay personas, ¿verdad? Como lo comentamos. Y esto ellos lo pusieron en su libro apócrifo, de Macabeos. Algo hay en su libro de Macabeos referente a esta falsa doctrina. Sí, es una falsa doctrina. No quise poner la cita, ¿verdad? No quise, amados, leer una cita que no pertenece a los libros canónicos, porque es una cita de un libro apócrifo, pero si ustedes quisieran verla, adelante, ¿verdad? Nada más para que vean que no, pues no es palabra de Dios, ¿verdad? Aquí puse la supuesta cita. Y bien, como sabemos, como muchos saben, el 31 de octubre de 1548, Martín Lutero desarrolla la 95 tesis y pone la Biblia por encima de ¿qué? Pues de todas estas indulgencias. De esta y muchas otras indulgencias, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de la que nos atañe en el tema. ¿Sí? Para acabar con todas estas mentiras, estas blasfemias, con todas estas cosas que no pertenecen al Señor. Como muchos saben, esta historia, pues él empezó, ¿verdad?, a escudriñar las escrituras y dijo, caray, pues todo esto de la teología escolástica no me cuadra con lo que viene aquí en la palabra. Y pues justamente de ahí surge la iglesia protestante. Y aún así, ¿verdad? Lutero no quería terminar con el
catolicismo, sino quería que se enseñara lo que es lo de la palabra del Señor, porque Martín Lutero, no sé si algunos sepan que él cuando murió, pues murió siendo católico, ¿verdad? Pero bien, ese es otro tema, pero él quería, insisto, pues que se corrigiera todo esto. Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, Martín Lutero y su protesta. Lutero defendió la vuelta a la esencia del cristianismo. Tras el detallado estudio justamente de las escrituras, como les acabo de comentar ahorita, ¿verdad? De escudriñar, de estudiar las escrituras a profundidad, ¿verdad? En el siglo XVI no era raro ver monjes autorizados por las iglesias vendiendo ¿qué? Indulgencias. Se trataba de documentos que garantizaban la salvación del alma a cambio de dinero, como lo expliqué ahorita, ¿verdad? Todo esto servía justamente para financiar el clero. De esta acción de protesta frente al comportamiento y las maneras de la Iglesia Católica nació el calificativo de protestantes. De ahí viene, ¿verdad? Para los seguidores de la doctrina luterana, también se les conoció como luteranos, reformistas y evangélicos. ¿Sí? Pero se fijan, vendían todas estas indulgencias, pues es que todo esto, amados, giraba alrededor del dinero, básicamente, ¿verdad? Y así objetiva y fríamente diciéndolo, ¿verdad? ¿Alguien levantó su mano? Hermana Elsa, adelante. Hermana, yo quisiera aportar algo. Por favor. Justamente en esa falta de conocimiento que tenemos como iglesia cristiana acerca de la historia de la iglesia, no conocemos todo de dónde surgen todas estas herejías. Entonces, yo doy clase de Biblia básica, hermana. Entonces, yo les comento a mis alumnos que realmente la palabra católica como tal significa universal. Entonces, que no debiéramos llamarle a los romanos porque su iglesia está fundamentada justamente en teologías de papas romanos. Entonces, creo que hablando apropiadamente, no les deberíamos de llamar iglesia católica, sino iglesia romana. Porque la palabra católica, que es universal, existe una iglesia universal de Jesucristo. Y esa está aplicada a nosotros. Somos parte nosotros de una iglesia local y de una iglesia universal. ¿Sí, hermana? Entonces, en todo este estudio de la historia de la iglesia, de los libros canónicos, o sea, la gente no sabe justamente qué sí se acepta, qué no se acepta, por qué esos libros quedaron fuera de los libros canónicos, de los libros inspirados, qué sucedió y todavía sigue creyendo en ciertas cosas que, como usted dice, traen súper arraigadas de la doctrina romana. E incluso les digo a mis hijos, empecé por mis hijos, o sea, no me digan la iglesia de aquí de las Águilas, donde nosotros vivimos, no es la iglesia, es el templo romano de la colonia Las Águilas. Entonces, habría que ir cambiando ciertos hábitos que tenemos, porque en realidad la iglesia como tal, la iglesia es eso, significa universal, hermana. Disculpe. No, nada que disculparle, al contrario. Sí, justamente como usted acaba de decir, es mala la expresión, se nos quedó por costumbre, pero lo correcto en dado caso, como usted dice, es llamarle la iglesia romana y o
católica romana, católicos romanos. Sí, es lo propiamente correcto. Por eso justamente aquí se hace mucho hincapié, ¿verdad? Católica romana, porque decir católica no es correcto, por como usted lo acaba justamente de explicar y de compartir. Sí, justamente. Y mucha gente podría también decir, bueno, pero es que viene ahí en la Biblia. Ahí tendríamos que entrar en otro tema muy largo a desarrollar, ¿verdad? Lo que usted acaba de explicar. Cómo surgieron los libros canónicos y todo eso, que eso ya despliega otra clase de teología, pues ya más profunda, pero, pero sí que bueno que enseña eso, amada hermana. Ay, ya se me levantó aquí otra pestaña que no se tiene que levantar. A ver, permítanme. Ok. Sigamos. Ahora bien, vamos a ver algunos puntos, justamente para ver bajo las escrituras, ¿verdad? A la luz de la palabra, ¿por qué el purgatorio contradice las escrituras? Sí, contradice, repito, contradice las escrituras. En la Biblia no hace mención del purgatorio, no lo vemos. Solo hace mención de la vida eterna o la condenación eterna. Una de dos, no dice hay un punto medio, hay un punto a medias, no. O vida eterna o condenación eterna. Jesús habló con mucha claridad sobre este punto. Como podemos ver en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Sí? O a un lado o a otro lado. Fue muy claro ahí. Jesucristo en las escrituras. Sí. No mencionó que, hago hincapié, no mencionó que había un lugar a medias. Punto número 2. También contradice la expiación de pecados. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase 7, quizá 7 sería? 6, 7, no me acuerdo. Los elementos de la expiación de pecados, los 5 elementos, ¿verdad? Contradice también esta doctrina, esta enseñanza de la expiación de pecados, ¿verdad? Que es a través de Jesucristo, a través de Él, no a través de un purgatorio donde vamos a purgar nuestros pecados para poder tener salvación. No. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir los pecados del pueblo de Dios y de la iglesia de Dios, ¿verdad? No requerimos nada más que el evangelio para perdón de pecados, no requerimos nada más. No requerimos ir a otro lugar, a estar ahí un rato, a un lugar de tormento, no. Y la obra de Jesús es perfecta y completa. Amén. Como muchos de aquí saben, ¿verdad? Pero si recalco y hago hincapié, es para personas, ¿verdad?, que no conocen esto, y por eso me gusta mucho recalcar mucho, ¿verdad?, hacer hincapié para que quede bien claro a personas que les suene nuevo este tema, amados. ¿Sí? Entonces, repito, la obra de Jesús es perfecta. Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y aquí de lo que estoy hablando, de la expiación de pecados, voy a dejar aquí en la descripción, voy a dejar el video donde explico rápidamente la expiación de pecados para que vean de qué estoy hablando, ¿verdad? Los que no han visto la expiación de pecados, para que pueda ver justamente los 5 elementos para la expiación de pecados. Amén.
Otro punto, ¿sí? Como dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Hecha una vez, como dice aquí, ¿mediante qué? No dice mediante un purgatorio, no, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. Amén. Y mediante esa somos santificados. ¿Sí? Punto número 4. Como hemos leído en las Escrituras, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿queremos esa vida eterna? Como dice aquí, es en Cristo Jesús, es en Él. Y es, ojo, para quienes no han escuchado justamente de esto, es en vida, en esta vida, aquí, en esta vida. No cuando ya se murió, va a tener quizá oportunidad de reivindicarse, de arrepentirse, de estar en ese lugar de descanso, en el purgatorio, para poder tener esa vida eterna. No hay otra oportunidad. Usted tiene que tomar esa oportunidad ahorita. Gloria a Dios que usted tiene esa oportunidad ahorita de tomar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. De agradecerle porque murió por sus pecados, ¿verdad? De reconocerle como su Señor y su Salvador de su vida. Y ya cuando llegue la hora en que usted fallezca, en que usted muera, no, despreocúpese, usted no va a ir a ningún purgatorio, usted tiene la vida eterna asegurada. Amén. Gloria a Dios. Usted desde ahorita, desde el momento en que usted acepta al Señor, ya reposa y descansa. Me refiero en ese sentido emocional, espiritual. Señor, cuando tú decidas llevarme, cuando sea el tiempo, yo no sé el tiempo, yo no sé la hora, pero cuando tú decidas, yo estoy tranquila en que voy a ir contigo. ¿Sí? Qué regalo más grande, ¿verdad? Y como dice aquí también, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conoció pecado? Como dice aquí, amados. ¿Quién no conoció pecado? El que no conoció pecado. ¿Quién no? Jesucristo. Porque todos los demás sí hemos conocido pecado, sí somos pecadores. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto acá? Que nosotros somos justificados gratuitamente a través de él, a través de su sacrificio, a través del derramamiento de su sangre. Él pagó por sus pecados. Por eso repito, si usted toma ese sacrificio y le reconoce como el Señor y Salvador de su vida, usted tiene esa justificación a través de Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso. Es por gracia, no por obras. Usted que no le engañen, ¿verdad? Y es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, es por gracia. La salvación de la que estamos hablando, si a usted alguien le quiere decir, es que tienes que hacer lo otro, tienes que hacer una manda, tienes que irte de rodillas. No. Es aceptarle, es por fe y es por gracia. Por gracia, ¿qué quiere decir?
Es gratuitamente, un regalo inmerecido. Es por gracia. Que no le vayan a decir, es que es por obras, no es. Por eso dice aquí, la justicia es por medio de la fe. Lo vemos también en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 23, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Se fija? Todos somos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y fue necesario justamente ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Y es por fe, como dice aquí, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Usted solo necesita tener fe y tomar ese regalo, ese sacrificio, ¿verdad? Bien. 24. Creí que era el mismo, creí que lo había repetido, pero no. Y punto número 7, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es lo que decíamos ahorita, por gracia, somos justificados, somos salvos por gracia. Voy a repetir, voy a iniciarlo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Se fija? Pasa por alto, nos perdona nuestros pecados. ¿Sí? Nos perdona nuestros pecados y somos redimidos, ¿verdad? Somos justificados gratis, sin hacer nada, por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe. Y obtenemos gracia del Señor. Amén. Ahora mucha gente dirá, déjenme ver si acá tengo otra. Mucha gente preguntará y aprovecho el momento, ¿verdad? Para quienes a lo mejor aquí, amados, pudiera haber alguien o viendo la grabación, ¿verdad? Que diga, bueno, y ya le acepté. Y esto que acepté, ¿lo puedo perder? No lo pierde. ¿Por qué no lo va a perder? Porque esa salvación, esa justificación, esa redención, ¿cómo la obtuvimos? Por gracia, ¿verdad? No la va a perder. Él nos amó primero antes que nosotros amarle a Él. Sí, la salvación no se pierde. Pero a causa justamente de que Él nos amó primero y luego nosotros a Él, sí, hay una consecuencia en nuestras vidas, que nosotros vamos a dar evidencia de esa fe, de que estamos caminando en el Evangelio, en esa fe. Sí, nuestra vida ya no va a volver a ser igual a como era antes. Ya no, va a dar fruto, porque recibimos justamente al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Bien. Y como puntos finales dice, el pecado es perdonado mediante el poder salvador de Cristo, no por un lugar de sufrimiento imaginario llamado purgatorio. Tal doctrina repudia, es muy seria, amados, no es cualquier cosa, es muy seria porque dice, tal doctrina repudia la obra bendita del Hijo de Dios,
Por tanto, no creemos en el purgatorio. Rechazamos esa doctrina en el nombre de Jesús y solamente aceptamos que Jesucristo murió por nuestros pecados y somos salvos por Él y a través de Él. Se puede ver muy sencilla esa doctrina y creer en esa doctrina, pero no, porque al aceptarla, ¿qué estamos haciendo? Estamos descartando, estamos rechazando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador. Amén. Y sé que la palabra no vuelve vacía y tengo fe y confianza, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, hay varias personas con años caminando en el Evangelio, pastores, pastoras, pero alguien recibirá justamente también este mensaje y tomará ese sacrificio y decidirá caminar con Él. Amén. Muy bien, amadas y amados. Antes de pasar, se atoró. Antes de pasar al otro tema, ¿algún comentario final justamente de este tema? Pastora Elsa, por favor. Sí, hermana. A mí me gusta mucho saber esto de la historia. Esta materia en el instituto la da mi esposo y me gusta mucho justamente porque nos ponen antecedentes de dónde surge la iglesia protestante o la iglesia reformada o los hermanos separados, como nos llaman los romanos, ¿no? Pero además es muy triste conocer la historia de persecución y todas las etapas por las que pasó la iglesia hasta llegar a lo que somos hoy. Y debido a esa falta de conocimiento, no valoramos lo que tenemos hoy. Entonces, dentro de la reforma protestante que fue liderada de alguna manera por Lutero, pero que hubo otras personas que contribuyeron, pre-reformadores y reformadores, pero él fue, ¿no?, el que decidió exponer sus 95 tesis. Entonces, dentro del resultado de este movimiento de la reforma, se salen 5 frases con las cuales se tenían que regir la misma iglesia, cosa que no han respetado. No sé si recordamos las 5 solas. La primera es solo la escritura. O sea, nada que no coincida con las escrituras es aceptado. Nada, solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria sea Dios. Y entonces estas son las 5 bases que nosotros como hijos de Dios, como iglesia cristiana auténtica, practicamos. Y entonces les digo a mis alumnos, o sea, yo no entiendo, o sea, obviamente están en ignorancia los romanos, los que creen en todas estas cosas justo porque no conocen la palabra. Pero nosotros que conocemos la palabra no podemos aceptar nada fuera de la escritura. Yo soy tan clara y tan directa, amada hermana, que yo les digo al grupo de mujeres, a mi grupo de alumnos, ni siquiera lo que el pastor, como autoridad máxima de la congregación, si dice algo que está fuera de la escritura, tenemos que rechazarlo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Conociendo la escritura. ¿Cómo fue que Martín Lutero se dio cuenta que estaban enseñando, que estaban practicando algo fuera de la escritura? Pues estudiando la palabra. O sea, Dios se lo revela, ahí estaba ya escrito, Dios se lo revela porque era un hombre temeroso de Dios, Dios se lo revela y entonces dice, a ver, señores, estamos enseñando algo fuera, pero como usted dice, detrás de todo esto estaba el dinero, el ingreso de dinero al clero en ese tiempo porque estaban
construyendo la Basílica de San Pedro. Entonces, hermana, es interesantísimo saber todo esto. Y los cristianos que se dan a la tarea de estudiar la palabra y además cursos especiales, como son de todas estas cosas de historia de la iglesia, hermanos, tenemos una fe firme. Y no estamos pensando ni por aquí un poquito en el purgatorio o dudando. Pasó en la iglesia de Tesalónica, ¿no? Los tesalonicenses tenían esa duda, ¿no? De dónde iban sus muertos por la influencia griega, por la influencia del helenismo, tenían esa duda. Y Pablo los instruye y les dice, a ver, no se preocupen. O sea, sus muertos no van a ir a un lugar así, no van a ir a un purgatorio, no van a ir, y les enseña. Entonces, eso es lo más importante, que la iglesia sea instruida, hermana, ¿verdad? Para mantenernos firmes en nuestra fe. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Gracias, hermana. Amén. Una de mis citas favoritas, una de tantas, porque siempre digo y digo, después pienso y, ay, no, Señor, tengo muchas. Y ¿sabe qué, hermana? Volvemos, ya para cerrar el tema, volvemos al punto que ellos fueron movidos por el dinero, por el dinero. ¿A qué se traduce esto? Que tenían otro ídolo por encima del Señor. Y hay que tener mucho cuidado, que a veces, esto me lleva a otro punto, ¿verdad? Y no me quiero salir de contexto, pero que a veces en nuestras vidas nosotros podemos poner otro ídolo por encima del Señor. Otros ídolos. Y a veces aparentemente, pues buenos, ¿verdad? La familia, el trabajo, lo que sea, o hasta la misma congregación, lo que sea, pero muchas veces por encima del Señor. Sí. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, muy interesante todo, conocer las raíces. Permítame un segundo. Muy bien, continuar. Vamos a ver los tipos de duelo. Vamos a ver que no es un tema bíblico, y como se los he expresado en otras ocasiones, pues cuando son temas bíblicos, sí, ahí sí son mis favoritos 100%, pero pues hay que conocer también, ¿verdad? Más parte de la tanatología clínica, ¿verdad? Para dar esa atención a los dolientes. Y qué mejor, también como se los he mencionado en otras ocasiones, pues también conocer las escrituras para poder llevar ese conocimiento pues siempre a la luz de la palabra, ¿verdad? Y recordando que es el duelo, que creo que esta parte les quedó bien, pero bien clara, porque cuando expusieron me dejaron con la boca abierta, literal, literal, de verdad. Sí. Recordando, pues sabemos que es ese proceso por el cual pasa la persona, ¿verdad? Ese proceso suyo interno, ¿verdad? Emocional, ¿sí? Por la que pasa para vivir ese dolor, ¿verdad? Como dice aquí, esa respuesta emotiva natural ante la pérdida de alguien o de algo, no solamente de alguien, volvemos a recalcar, o de algo significativo. Y que proviene esta palabra del latín dolus, que significa dolor. Y la persona que hace ante ese dolor, duelar, ¿sí? Duelamos ante una pérdida, ante un duelo, duelamos. Y esa persona es un doliente, propiamente dicho, ¿sí? Las personas que están en duelo, pues se les llama dolientes, ¿verdad? Por eso vamos a ver justamente esto. Y en los tipos de duelo,
Existe número 1, duelo anticipado. No quiere decir que vayan en este orden, ¿verdad? Yo los puse en este orden, pero puede ser en cualquier orden. Número 2, duelo sin resolver. 3, duelo crónico. Duelo ausente, que el duelo ausente lo estuvimos viendo más a detalle, más a profundidad. ¿Cuándo fue la clase pasada, si no me equivoco? Sí, ¿verdad? La clase pasada estuvimos viendo el duelo ausente más a profundidad. Duelo retardado, duelo inhibido, duelo desautorizado y duelo distorsionado. Pensarán, amadas y amados del Señor, caray, pues son muchísimos y unos con unos nombres un poquito peculiares, ¿verdad? Pero vamos a verlos, porque sí tienen que conocerlos, ¿verdad? Antes de seguir, les hago el comentario. No se me preocupen, sí les voy a mandar todo el material. Por ahí me comentó en la semana la hermana Telma, que ella no tenía el material pasado. Se lo voy a reenviar a ella o lo voy a volver a enviar en el grupo. Y voy a estar enviando, ya saben, a fin de mes, ya es 24. Déjenme ver cuándo. Espérenme poquito para abrir el calendario, un segundo nada más. Pues yo creo que antes de que se acabe el mes, estarme poniendo al día con lo que llevamos hasta el momento, para que no se junte tanto, estarme poniendo al día para que vayan haciendo, no sé si algunos vayan haciendo sus carpetas, sus impresiones o sus carpetas digitales o carpetas en físico. Yo soy muy de las dos cosas, ¿eh? No sé ustedes cómo se manejen. Yo soy muy de las dos cosas, tanto digital y tanto así en físico, para poder resaltar, hacer anotaciones con marcatexto, soy muy así, muy visual, muy de las dos cosas, pero ustedes como se acomoden, cada quien es bien diferente, ¿verdad? Bueno, el duelo anticipado, vamos a conocerlo. ¿Cuál es este? Pues es el duelo que se da anticipadamente, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Antes de que la muerte haya ocurrido, antes de que la persona se haya ido, haya fallecido, ¿verdad? Ustedes dirán, pero ¿cómo que lo va a vivir antes de que la persona falleció? Sí, amados. Imagínense que una persona está presentando una enfermedad terminal, un ser querido, un hermano en la fe, un amigo, etcétera, etcétera. Entonces, la familia, los amigos ya están viviendo un duelo anticipadamente, un duelo anticipado, ¿sí? Antes de tiempo, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad? Vamos a suponer una persona que tiene un cáncer ya en etapa avanzada, lo que sea, cualquier tipo de enfermedad. Por eso aquí puse una imagen, ¿verdad? Con una persona mayor, pero no puede ser necesariamente una persona mayor, puede ser una persona joven, una jovencita, un niño, quien sea. La persona experimenta diversos sentimientos y emociones anticipadamente que le preparan, se supone que le deben ir preparando emocional, cognitivamente para la inevitable pérdida. ¿Sí? Qué bueno que nosotros como hijos de Dios sabemos que el Señor tiene la última palabra y pues no sabemos si el Señor decida hacer un milagro a última hora, ¿verdad? Pudiera ser el caso. Como ya vimos también cómo orar por los enfermos, ¿qué más estuvimos viendo? Algo muy parecido, pero no me acuerdo cómo se llama el tema, se me fue. Sí, o sea, a lo que voy es que si el Señor decide hacer el milagro, no, o sea, nosotros debemos seguir orando, ¿verdad? Orando y persistiendo en la fe, pero de todas formas estar preparados de que si es la voluntad de Dios, adelante. Sí, pero emocionalmente y cognitivamente, pues de todas formas la persona o la familia
va a estar viviendo un duelo anticipado, porque el doctor, el médico, pues ya dijo, esta persona se le estiman quizá un mes más o menos. Hay personas incluso en cuidados paliativos, que ya están en cuidados paliativos, ¿verdad? Que humanamente, médicamente hablando, sí, ante nosotros, los hombres ya no hay nada que hacer, ya no hay nada, más que solamente muchas veces en esos cuidados paliativos nada más les están ayudando para que no sufran tanto, para que pues la muerte llegue de la manera más digna, más tranquila y ya. ¿Y qué pasa? Repito, pues la familia está viviendo ese duelo anticipado. ¿Sí? Bien, vamos a ver el otro duelo. Duelo sin resolver. ¿Sí? Es un duelo que sigue ahí presente, presente. Suele denominarse así al tipo de duelo que sucede cuando ha pasado cierto tiempo, entre 18 y 24 meses, y todavía no se ha superado la pérdida. Que de ahorita lo estamos viendo por encima, pero sí va a ser necesario verlo más a fondo. ¿Por qué? Porque hay varias varias características que sí hay que ver más a detalle. Hay que ver más a detalle porque además de ser duelo sin resolver, también es llamado duelo patológico o crónico. Y es importante, ¿por qué? No quiero decir que los demás no sean importantes, sino que hay ciertas características, repito, a ver aquí, porque si la persona ya se nos quedó atorada ahí, ya pasó más de año, ya pasó 2 años o más tiempo, pues hay que verlo más a detalle, ¿verdad? Repito, ahorita lo vamos a ver así, pero lo vamos, insisto, a ver más a detalle. No recuerdo si es en la clase 10 o en la 11 cuando lo vamos a ver más a detalle. Bien. Que va de la mano con este y este van de la mano. Van de la mano. ¿Sí? También. Porque ese duelo sin resolver se hizo ¿qué? Se hizo patológico, se hizo complicado, se hizo crónico. ¿Sí? Ya pasó tiempo. Y sí hay gente, de verdad. Hay incluso viudas, por poner uno de muchos ejemplos, que ya pasaron 10 años, 15 años y todavía siguen ahí en el duelo y el luto. Todavía, increíblemente. Y cuando vimos justamente el duelo y el luto en la Biblia, ¿qué vimos a la luz de la palabra? Que sí es permitido por Dios, pero que el Señor no quiere que la persona se quede ahí, que por largos periodos de tiempo. ¿Se acuerdan que vimos? No quiere el Señor eso para la vida de una persona, ¿verdad? Claro que el Señor permite el tiempo de duelo, claro que sí, pero no es sano. A la luz de la palabra vemos que el Señor no quiere que la persona se quede ahí por largos periodos de tiempo, y también en la tanatología y en la psicología vemos también pues que no es correcto, ¿verdad? No es sano para la persona. Inclusive, les voy a dar un pequeñito adelanto para cuando lo veamos. 2023, 2022. Ay, Dios mío, no me quiero equivocar con este dato. Pero si no me equivoco, recientemente, el año pasado, este año o el pasado, ay, Dios mío, se me fue ahí un poquito el dato. Si no me equivoco, el año pasado, el DSM-5 justamente acaba en su última actualización, mejor dicho, así lo voy a decir mucho mejor. En la última actualización del DSM-5 acaban de integrar justamente el trastorno de duelo patológico. Fíjense cómo le llaman ahí, trastorno
de duelo patológico, justamente debido a la seriedad del tema y a la, pues a lo grave, ¿verdad? Que es para una persona quedarse ahí, para que lo hayan implementado y lo hayan metido ahí, ¿verdad? Imagínense. Así se le llama la tanatología, pero insisto, recientemente lo acaban de integrar ahí en el DSM-5 como un trastorno como tal. Entonces es fuerte. Por eso, vuelvo a hacer hincapié, amerita verlo a detalle. Bueno, el duelo ausente. ¿Qué significa el duelo ausente? Como vimos la semana pasada, porque este sí lo vimos a detalle, ¿verdad? Que también es un duelo ambiguo. ¿Qué estuvimos viendo de este? Más bien yo les preguntaría a ustedes. Yo les preguntaría porque ya lo vimos. Y lo vimos bien, bien a detalle. ¿Alguien que quiera opinar un poquitito? Bueno, estuve escuchando la clase y el duelo ausente es justo donde no hay cuerpo, ¿no? No hay cadáver, como se decía, de la persona, ¿no? Y pueden ser en distintas situaciones. Puede ser, pues, un secuestro, la persona se perdió, desapareció, inclusive, ¿no? La parte de Alzheimer, de una persona que sufre demencia, Alzheimer, que pues se pierde, ¿no? En esa parte mental y que mentalmente ya no la tenemos con nosotros, la podemos tener físicamente, pero no mentalmente. También hay un duelo ausente o ambiguo, ¿no? Que se llamaba así también de esa manera. Y bueno, en general es eso, ¿no? El no tener a esa persona, ¿no? Ese cuerpo o a esa persona, este, por diferentes situaciones, ¿no? Secuestro, desaparición, extravío, etcétera, ¿no? O Alzheimer, demencia, ¿no? Perfecto, perfecto, hermana Mónica. Muy bien explicado. Muchísimas gracias. Sí, sí, justamente pues la semana pasada lo vimos así más a nivel detalle, ¿verdad? Bueno, para no detenernos aquí, que está muy bien lo que comentó nuestra hermana, vamos a continuar. El retardado, el duelo retardado. ¿Qué viene siendo este? Este suele aparecer mucho en personas que controlan sus emociones, que se muestran aparentemente fuertes, ¿sí? En el momento. Citaré un ejemplo, ¿verdad? Que no es meramente en ese caso, no nada más en ese caso, pero es un ejemplo. Vamos a suponer que falleció un padre y el hijo mayor se tiene que hacer cargo de todo, ¿sí? De todas las gestiones del funeral, trámites, etcétera. Y él se hace el fuerte, no llora, no nada, le da apoyo a la mamá, le da apoyo a los hermanos, le da apoyo a la familia, se mantiene fuerte para todas las gestiones, para sobrellevar esa situación, el velorio, el sepelio, trámites, etcétera. Y por estar ahí para su familia, no está viviendo su duelo, ¿verdad? No está ni siquiera expresando, no está ni siquiera llorando, nada, ¿sí? ¿Qué pasa? Justamente que pasa el tiempo y esta persona vive el duelo retardado. Esta persona luego ya le empieza a vivir esas emociones, ese duelo, ¿sí? A llorar, a entrar en esas fases, ¿no? En la tristeza o en la culpa o en lo que sea, a vivir ese duelo, ese dolor. Porque en el momento que pasaron las cosas, no se lo permitió por mantenerse fuerte o por alguna otra circunstancia, ¿sí? Es un ejemplo, ¿verdad? Pueden pasar días o pueden pasar semanas o pueden pasar meses,
Y gente inclusive que puede decir, no, es que yo nunca lloré la muerte de mi padre y traigo todo esto aquí, todo ese dolor. Yo nunca me permití vivir ese duelo, vivir ese dolor. Sí. Y ustedes pudieran justamente estar atendiendo a una persona que está viviendo esto, ¿no? Y hay que invitarle a esa persona a que exprese, a que viva esas emociones, si tiene que llorar, lo que sea, ¿verdad? Bien. Y el duelo inhibido. Este es un duelo muy peculiar. Se presenta cuando hay dificultad en la expresión de sentimientos, por lo que la persona evita el dolor de la pérdida. Suele venir asociado a quejas somáticas. Puede somatizar por inhibir ese duelo. Las limitaciones de la personalidad del individuo le impide llorar o expresar el duelo. Es parecido al pasado, solamente que este pasado pues es retardado, ¿no? Se va a retardar unos días, unas semanas, un periodo de tiempo. Y el inhibido, justamente la persona lo está inhibiendo, no se está permitiendo sentirlo. Es parecido, pero es diferente. Aquí puede pasar el tiempo, los años, y la persona lo inhibió, ¿verdad? No se permitió. Y el desautorizado, ese también es muy peculiar. ¿Por qué desautorizado? ¿Por qué no es autorizado este duelo? Sí, como dice aquí, este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se marchó siempre estaba asociado a un estigma y se encontraba excluida. Por ejemplo, si la persona ausente era una pareja, estoy dando ejemplos, no estoy diciendo que esté bien, ¿verdad? Estoy citando ejemplos de dónde se pudiera dar el caso. Era de una pareja homosexual o era alguien de la familia que no aprobaba esa relación, ¿sí? Como, como dicen por ahí, ¿verdad? A lo mejor falleció el querido de una chica, pero él era casado. O sea, una situación así complicada, que no es correcta, que no estaba bien. Entonces la persona de alguna manera no puede expresarlo ante la sociedad, es más, muchas veces no puede ni pararse en el velorio por ciertas situaciones, insisto, complejas, ¿sí? Y por eso se llama desautorizado. Y la persona quedarse con eso, decir, yo ni siquiera pude ir al velorio, yo ni siquiera pude llorarle, yo ni siquiera pude platicarle a nadie, porque quién le platicaba, porque ni siquiera era el esposo, se fijan, eran situaciones así muy tormentosas, muy feas. Y ahí pues también es una buena oportunidad, si ustedes llegaran a tener a alguien, ¿verdad? Si alguien se les llegara a acercar a la consejería, justamente de aparte de ayudarle en esa situación, pues ayudarle también a ver su pecado, ¿verdad? Y a evangelizar, ¿verdad? También evangelizar a la persona. No a que juzguemos, sino pues a encauzarle, ayudarle, ¿verdad? En el amor de Cristo. Depende cuál haya sido la situación que estaba ahí viviendo. Duelo distorsionado también suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y luego se enfrenta a otra nueva situación, a otro duelo, amados. Es decir, se los diré en palabras coloquiales, es como si les llueve sobre mojado. O sea, a veces pasa, dicen, esta semana perdí a tal ser querido de la familia y la semana pasada acabábamos de perder a no sé quién, al abuelito, y esta semana a la mamá. O sea, todavía no sale de uno cuando ya otra situación. Y sí, de verdad, no sé si lo han visto, sí pasa y es más común de lo que pensamos y es bien difícil, bien difícil.
Y ahí es un duelo bien distorsionado, la persona nos trae las emociones, imagínense si con una situación, con 2, con 3, imagínense. Me tocó justamente conocer a un señor, el cual por supuesto no diré su nombre. Durante el COVID, sí, hermana Carly, durante el COVID pasó mucho, mucho. Perdía familias, un familiar tras otro, tras otro. Les decía que me tocó justamente conocer a un señor que en un accidente falleció. Él iba conduciendo, iba su suegra, iba su esposa y su hijo. Y de todos nada más sobrevivió él. O sea, falleció la suegra, falleció la esposa y falleció el hijo. Ay, Dios, imagínense la situación. 3 personas y él iba conduciendo el vehículo. O sea, ahí justamente pues era esto, el duelo distorsionado y culpa y imagínense todo lo que traía esta persona. Son duelos muy complicados. Bien, bueno, ya vimos los tipos que hay. Dentro de los tipos ya les comenté que vamos a ver este lo vamos a ver más a detalle, en otra clase más adelante. Vamos a ver las fases de duelo. Que la semana pasada vimos las fases de duelo que aplican mucho para el duelo ausente, pero vimos las fases de duelo no de Elizabeth. ¿De quién vimos? ¿Alguien se acuerda? No, de Volvi. Las fases de duelo de ese señor que les comenté que aplicaban mucho para el duelo ausente, ambiguo. Ahorita vamos a ver justamente las de Elizabeth Kubler-Ross. Sí, vamos a ver estas. Como dice aquí, a lo largo de los años han ido apareciendo algunas teorías sobre las fases por las que pasa una persona que está en un periodo de duelo. Una de las más conocidas justamente son las de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Las de esta psiquiatra. Pero hago hincapié, no son las únicas, ¿sí? Son las principales, son las bases de todo tanatólogo, ¿sí? Y o psicólogo, ¿sí? Pero, insisto, no son las únicas. La semana pasada vimos otras, ¿verdad? Vimos las de este otro señor. Y es importante conocer por lo menos 2, 3 de las más importantes, ¿verdad? Pero de cajón, pues conocer las de Elizabeth, ¿verdad? Que cabe comentar que su más fiel colaborador, aquí no se las puse, aquí están las 5 de ella, pero su más fiel colaborador con aprobación agregó él una más. Ahorita se las digo cuál es. Él agregó una más. Algunos tanatólogos, psicólogos hacen uso de esa y algunos no. Y les digo algo, yo sí hago uso de esa. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque esa sí es bien importante. Inclusive si lo vemos a la luz de la palabra, sí es importante. Si no choca con la escritura, al contrario, se hace como que clic. Bueno, la primera, amados, es la negación, que ya habíamos explicado, no me acuerdo en qué clase explicamos. Vimos con ustedes las crisis. No, no es cierto, no vimos con ustedes las crisis. Ya les ando mintiendo, lo vimos con terapia familiar. Perdonen. Ok. Muchas de las veces la persona entra en negación. ¿Qué decíamos? Que es un mecanismo de defensa, ¿verdad?
el negar los hechos ocurridos, ¿sí? No, mira, tu ser amado murió en un accidente o le acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad terminal, etcétera, etcétera. Y la persona, no, no es cierto, no pasó, hay una equivocación, una negación, ¿verdad? Sí, a eso se refiere la negación. No hay mucho que explicar cuando negamos los hechos. Ojo aquí, antes de continuar explicándolos, la gente o inclusive también algunos psicólogos o tanatólogos, lo digo con todo respeto para mis colegas, a veces lo explican que tiene que pasar la persona de esta a esta, de esta a esta, de esta a esta, y así como pum, 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 lineal. Sí, fase número 1, fase número 2, fase número 3, 4, 5, ya saliste. No, hay personas que pueden estar acá y luego de acá a acá. Y luego de acá a acá, o sea, no son así como que lineales. 1, 2, 3, 4, 5, ya pasaste, ya saliste. No, 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 no. Bien, la ira, el enojo, la ira con ellos mismos, porque a veces tomaron una mala decisión o creen que tomaron una mala decisión y es que yo pude hacer más con esa persona, me estoy enojado conmigo, yo la pude haber llevado a tiempo al hospital, yo la pude haber llevado con otro doctor, detalles de ese tipo, ¿no? O ir a con el mismo doctor, o etcétera, sí, hay enojo. O inclusive mucha gente pues se llega a enojar con Dios porque te lo llevaste, tanto oré, estaba en mis oraciones, sí, pasan por la ira, por el enojo. La negociación también, cuando su mente empieza también a negociar consigo misma. Y es que quizá lo haría diferente si volviera a pasar. Sí, empieza una etapa de pensar cómo pudo haber hecho las cosas. Si volviera a tener la situación en mis manos, tomaría otra decisión y es normal, ¿verdad? Es esperable también que pase por esta etapa la persona. También, es natural, es esperable, vaya. Pasar por tristeza también, que Elizabeth Kubler-Ross le llamó depresión, pero ojo, psicólogos, aquí no estamos hablando del trastorno de depresión mayor. No, no estamos hablando de esa depresión. El trastorno de depresión mayor es otra cosa. Sí que quiero aclararlo muy, muy bien. Sí, es otro tipo de depresión a la que le llama Elizabeth Kubler-Ross. Una tristeza, sí, una tristeza profunda a causa del duelo, pero hago hincapié en el trastorno de depresión mayor. Bien. Y la aceptación. También, la aceptación. El aceptar, pues que ese ser amado no va a estar, ya no va a estar. Y aceptarlo finalmente, ¿verdad? Las cosas como son, como pasaron. ¿Y cuál sería la sexta? Que la persona que trabajaba con Elizabeth Kubler-Ross agregó, la sexta, es justamente la reasignación. Dale un resignificado a ese dolor, que sí, les decía que sí me gusta mucho, muchísimo me gusta, porque sí, ok, la persona atraviesa por eso, tiene todo su proceso de duelo, atraviesa las fases, insisto, no lineales. Un día puede estar aquí, otro día puede estar acá, es esperable. Sí, usted le va a ir acompañando, le va a ir aconsejando durante esas diferentes fases, ir distinguiendo si está entre la negación, entre la culpa, entre la ira, sí, etcétera. Pero cuando después que acepta, ¿qué hace con esa aceptación? Sí, darle una reasignación, un resignificado a ese dolor. Ok, ya lo pasé, ya estuvo en mis manos, ya el Señor permitió que pasara, pero ¿qué voy a hacer con esto?
Por eso les digo que me gusta mucho que este señor, no me acuerdo el nombre de este señor, les daré el dato ahí por WhatsApp, le dio, ¿verdad? Justamente. Ahí entraría mucho, me viene mucho en mente a mí la cita que decíamos el otro día, ¿verdad? De Romanos, que para los que le aman a Dios todo obra para bien. Por eso me gusta mucho el sexto punto que agregó este señor, el resignificado. Ok, ¿y para qué pasó esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Como mucha gente lo hace, ¿sí? Como mucha gente dice, bueno, por poner uno de muchos ejemplos que pudiera dar, ¿verdad? Mi mamá murió de cáncer, no había recursos, no la pudimos salvar porque no teníamos recursos, sí, murió a causa de eso. Bueno, pues ahora yo abrí una fundación para mujeres con cáncer y generamos recursos. Es un ejemplo, insisto, es un ejemplo, ¿verdad? De muchos que pudiera dar. Ahí entra el sexto punto, ¿verdad? Hizo algo con ese dolor, hizo algo significativo, le dio un resignificado a ese dolor. Un señor justamente que les platicaba el caso del señor que falleció su hijo porque andaba en bicicleta y lo atropellaron, ¿sí? Que no había, creo, semáforo ahí, no sé qué. Y pues se dedicó a que pusieran semáforos y altos, no sé qué, en esa zona. Le dio un resignificado, ¿verdad? Entonces, justamente es eso. Ok, ya pasó, pero ¿qué voy a hacer con esto? Sí, por eso les decía que se me hace muy bonito. No que la persona se quede con raíces de amargura, sino que saque algo bueno de eso malo. Por eso me cuadra mucho con la cita de Romanos 8:28. Mucho. ¿Se fijan? Que pese a que este señor que agregó este sexto punto, ¿verdad? Pues no lo hizo basado en las escrituras, pero nos queda mucho, ¿verdad? A nosotros, nos queda muchísimo. No sé si me explique con el punto. Muy bien. Ahora vamos a ver, fíjense, este señor, ¿qué creen? Este señor murió hace poquito, era un mexicano, el doctor Luis Alfonso Reyes. Él también implementó sus 4 etapas, sus 4 fases del duelo. Sí, así como esta doctora las 5 y luego su colaboradora agregó la sexta. Ay, ahí está. Este doctor tenía sus 4 etapas. Sí, implementó. Muy parecidas, si se fijan, son muy parecidas. Si nos acordamos también las que vimos la semana pasada de este otro señor, también son muy parecidas. Este señor puso la depresión, la rabia, el perdón y la aceptación. ¿Sí? Son muy parecidas. El perdón me gusta mucho. Mucho. También. Porque debe haber perdón, amados. Casi siempre en un proceso de duelo tiene que haber perdón, si se fijan. Perdona a veces hasta las mismas autoridades cuando no hicieron algo porque quedó algo impune. Perdona a sí mismo porque la persona piensa que podía haber hecho más y no lo hizo. Perdona a la persona porque a lo mejor no cuidó su salud como debía. Perdón, así, a muchas situaciones o a personas. Entonces, me gusta mucho. Y estas, repito, son expuestas por un mexicano. Este señor Luis Alfonso Reyes era un mexicano que, si no me equivoco, tiene poquitito que falleció. Bueno, y usted me preguntará, bueno, ¿y cuáles vamos a usar? Amados, cuando ustedes tengan a una persona que están aconsejando, ustedes van a identificar.
Ustedes van a ir identificando y los van a ir encaminando para que salgan de ahí, valga la redundancia. O sea, por ejemplo, si la persona está en ira, van a identificar, es que tengo mucho coraje, es que tengo mucho enojo, es que estoy enojada con Dios. Usted, rápido, ustedes van a identificar al conocer teóricamente y al tener también el discernimiento del Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos llenos del Espíritu Santo y discernimos, así vamos a identificar. ¿Sí? Y bajo la consejería vamos a ir sacándole de ahí. No, pero es que yo pude hacer más, yo pude haber tomado otra decisión, y poco a poco, ¿sí? ¿Usted creía que podía hacer otra cosa? No, pues es que nada más lo podía llevar a ese hospital. Ah, ok, entonces usted dice lo que estuvo en sus manos y llevarlo poquito a poquito que la persona, sí, sí, cierto, no podía hacer otra cosa. Ay, espérenme, se me atoró aquí. Sí, entonces la va encaminando, por dar un ejemplo, ¿verdad? La va encaminando para que salga de la culpa. No, pues es que sí es cierto, no estaba en mis manos hacer otra cosa, hice lo que pude. Ah, entonces reconoce que hizo lo que estaba en sus manos, lo que pudo. Sí. Y poco a poco se quitó la presentación, ¿verdad? Perdón, me dio un poco de risa porque me dije, ¿por qué? ¿Por qué se quitó la presentación? Dios mío. Déjenme, la pongo, no sé por qué se quitó. Ahí va ya. Ustedes me dicen cuando quede. Mientras tanto, a ver, ya me dice que estoy presentando. Bien. Entonces les decía que ustedes pues van a reconocer y justamente al estar conociendo ya las fases y al tener ese discernimiento para ir encaminando, ir sacando a la persona, ¿verdad? No dándole órdenes. No, es que usted no se enoje y usted no se debe enojar con Dios y que regañe a la persona y la señale. No, porque eso pues va a ser peor la situación, peor las cosas, ¿verdad? No es una manera en que le vamos a acompañar correctamente en el duelo. Poco a poquito le vamos ministrando, vamos orando por la persona, le vamos aconsejando en el amor de Cristo, con paciencia, con mansedumbre, con templanza, con amor, con fe, con esos frutos, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado para ir sacando a la persona. Para ir sacando a la persona. Recordemos que está viviendo justamente un dolor muy fuerte y nosotros si llegamos a regañarle, a darle órdenes, a señalarle, no le vamos a poder ayudar, ¿cierto? Bueno, y se pueden combinar unas con otras, se pueden combinar estas con estas y así, que esto no, muchas veces no se los dicen, ¿verdad? No se los dicen otros tanatólogos y o psicólogos. Bien, vamos a ver, amados, ya casi para terminar. Déjenme ver la hora. Bueno, es buena hora. Vamos a ver los tipos de pérdidas. Acuérdense que en la tanatología, justamente también la persona tiene dolor por una pérdida significativa, no nada más por un ser fallecido, ¿verdad?
también por una pérdida. Por eso vamos a ver los tipos, perdón, de pérdidas. Dice aquí, tipos de personales. Por ejemplo, perder la libertad. Esa es una pérdida, amados. Alguien que está en cárcel, se me fue la palabra, en un reclusorio, ¿sí? Ahí es una pérdida. Tanto para la persona que está ahí en la cárcel interna, como para sus familiares, ¿verdad? Porque ya no tiene a ese ser querido cerca. Puede estar en prisión. Ahí es una pérdida también. También ahí van a duelar. ¿Sí? ¿Se fijan? También ahí se trabaja la tanatología. Relacionales, alejamiento. ¿Sí? Se fue a vivir a otro lado, a otro país. Un ejemplo, que su hijo se vaya a vivir al extranjero. Se fue a estudiar a Alemania. Cito ejemplos, ¿verdad? Siempre me gusta dar ejemplos. Sí, hay un alejamiento. Pues ahí también implica un dolor, ¿verdad? Sentimientos encontrados. Está contento el papá, porque su hijo va a estudiar a Alemania, por su crecimiento, por su superación, pero está triste porque ya no le ve todos los días, ¿verdad? Geográficas, la familia se fue a vivir a otro país, ¿qué perdió? Su cultura, su idioma, sí, también es un tipo de pérdida geográfica. Profesionales, hay pérdidas profesionales, amados, que tampoco las podemos subestimar, como dijimos en un principio. Perdió el trabajo, perdió el salario, quizá la persona tenía cierto salario por mes, porque es una persona profesionista, vuelvo a citar ejemplos, y perdió ese trabajo y le tocó iniciar en otro trabajo, en otro puesto, sí, que también es digno, no estoy diciendo que ningún trabajo sea indigno, ni mucho menos, pero ya perdió el salario y el trabajo que tenía, ¿verdad? Ya no tiene el mismo recurso económico que tenía para sustentar a su familia. Sí, ahí es una pérdida también. Pérdida de la salud también. También cuando dan un pronóstico de una enfermedad crónica, aunque no estén diciendo que es terminal, no necesariamente, pero el hecho también ya de tener una enfermedad crónica, bueno, pues se perdió la salud, ¿verdad? También ahí es muy fuerte, es muy fuerte también. Y ahí lo puedo decir también por vivencia propia, ¿verdad? Sí es fuerte, se tiene que aprender a vivir al día a día con eso y valerse más, enfocarnos en lo que sí tenemos, no en lo que no tenemos, y sustentarnos en el Señor día a día a día. ¿Sí? Bien. Pérdidas corporales, como amputación de un miembro del cuerpo. Hay personas que tienen estas situaciones. Le amputaron un pie, una pierna, un brazo, una mano, o amados, hasta un dedo. Usted dirá, bueno, pero un dedo no es significativo. Amados, por algo el Señor nos puso cada parte del cuerpo, cada partecita, cada pestañita, cada cosa que nos puso, pues por algo, ¿verdad? Ahí también cualquier amputación, pues hay que tratar a esa persona en el amor de Cristo, ¿verdad? Propiedades, pérdidas de propiedades, como una vez dijimos, no sabemos si a lo mejor fue una casa, un terreno heredado por su papá. No quiere decir que nuestros ojos estén puestos en lo material, no, pero la persona sufre, ¿verdad? Puede sufrir por perder una propiedad y no estamos ahí para juzgarles. Ay, pero es que no se te murió nadie, era nada más una propiedad, era un terreno, era una casa. No, estamos ahí para ayudarles, ¿verdad? Como una vez dijimos. Pérdidas por competitivas, se perdió por un deporte, por cualquier cosa. Pérdidas de sueños, pérdidas de deseos. Pondré un ejemplo aquí.
Una persona puede duelar incluso por algo que no tuvo. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Sí, vamos a suponer, es un ejemplo, que a una chica le habían propuesto matrimonio. Era un sueño, era un deseo, le propusieron matrimonio y a la mera hora de la hora, ¿sabes que no siempre no se rompe el compromiso? Regrésame el anillo. Ahí también es una pérdida significativa. Esa chica va a duelar. ¿Se fijan? También es una pérdida, un sueño, un deseo. Duelamos por algo que no tuvimos. Y también no lo podemos subestimar. Ay, pero ni siquiera se casaron, pero ya conocerás a otro chico. No, 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 seamos bien sensibles siempre. Seamos bien sensibles, sí. Y las características de estas pérdidas son inevitables. Siempre, como dijimos, creo en la clase 1, creo que comentamos, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, siempre vamos a tener alguna pérdida de estas. Ahorita leerla, yo creo que todos nos identificamos con al menos una. Todos. Ahorita en cuanto se las dije, nos podemos identificar con al menos una. Alguien puede decir, bueno, yo en algún momento perdí un trabajo significativo, en algún momento perdí una propiedad o en algún momento perdí la salud, pues algo, un sueño, un deseo, sí, son inevitables, son universales para todo ser humano, sí, son variables de uno a otro, alguien puede tener una, alguien puede tener otra, sí, y tienen diferente intensidad, ¿verdad? Cada quien le va a dar diferente significado y por eso son de diferente intensidad, ¿sí? Alguien puede ser más fuerte, por así decirlo, y sobrellevarlo de una manera diferente a otra persona. Por eso no debemos subestimar el dolor de alguien, sino al contrario, ayudarle, ¿verdad? Como dije ahorita, no podemos decir, ay, ni si te murió nadie, perdiste un trabajo, eso que, no podemos tener ser insensibles. Espero estén de acuerdo conmigo, amadas y amados. Sí, no podemos ser insensibles. Hasta con la pérdida de una mascota, como una vez dijimos que no se las puse aquí. No sé por qué no se las puse hasta con eso. Que hay gente, como dijimos una vez, que vive solita y que tiene en su casa su mascota. Es quien le espera todos los días su mascota. No tiene familia, no tiene nada. Bien. Ante eso, amados, muchas personas también pueden perder ¿qué? La fe y la esperanza. Tristemente. Y también puede haber raíces, pueden empezar a crecer raíces de amargura si no se superan esas pérdidas, ¿sí? Llámese pérdida de un ser querido, llámese pérdida como las que leímos aquí, ¿verdad? De salud, de lo que sea, cualquier pérdida. Se puede perder la fe, la esperanza, ¿sí? Y para eso traigo aquí justamente una cita bíblica que nos puede servir también para cuando estemos ministrando, que está en 2 Corintios 4, 7 al 10. Dice, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Hermosa porción de la escritura, ¿verdad?
hermosa. Y vemos otra también en Segunda de Corintios, pero capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque ese nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y volvemos a ver otra en Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aplica aquí también muchísimo, justamente para personas que están atravesando pérdidas, ¿sí? Y que de la mano, pues, puede venir la falta de esperanza, la falta de fe, ¿verdad? Por esa tristeza. Y ay, como penúltimo, leemos, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Podemos reposar en el Señor, que en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, somos fuertes en Él. Y finalmente vemos en Romanos, en la carta a los Romanos 8, 28 al 29, y sabemos que los que aman a Dios, como hemos dicho a lo largo de este curso, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, perdón, entre muchos hermanos. Amén. Entonces, pues son tan solo algunas citas, amados, que les traje aquí a colación para poder, son de ayuda para ministrar a personas que están justamente pasando pérdidas, ¿verdad? Pérdidas, y que consigo pues puede venir la falta de esperanza, la falta de fe, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿sí? Porque viene, insisto, viene una pérdida significativa, como dijimos ahorita, de un ser amado, de un trabajo, etcétera, etcétera, y consigo puede venir esto también, ¿verdad? Bien, amados, pues esto ha sido todo el tema. Antes de despedirnos, ¿alguien tiene comentarios, preguntas, comentarios? No, estuvo larguita la clase, ¿verdad? Yo creo que sí van a estar mis hermanas y hermanos, yo creo que sí van a estar ya de aquí para adelante, hermanos. Hermana Carly, adelante. Sí, hermana, muchas gracias. Entonces, bueno, como nosotros, bueno, en mi pueblo de manera personal, no somos, ¿sí me escucha? Poquito, poquito. Ah, permítame. Es que tengo una bocinita, porque mi máquina no funciona bien. ¿Ahí sí me escucha? Mejor. ¿Sí me escucha? Un Ah, poquitito así, hermana. mejor. Sí. Entonces, no puede uno retomar cualquiera de las dos o tres
escalas que dio, ¿verdad? La de Ruller, y la del otro doctor, porque, bueno, ya ve que en una hablaba como rabia, y la otra pues habla de enojo, una habla de una depresión, pero, bueno, no sé si tuvieras alguna guía o cómo podría hacerle para algún versículo en especial o que pueda hablársele en algún momento de alguna etapa de esas que viven las personas. Yo doy clases y lo que usted decía de los duelos, de la clasificación que daba, me dejó analizando porque hay niños que para nosotros o para los papás puede ser una pérdida mínima, pero para ellos pues los hunde. Ah, mm, yo tuve esta semana un niño que su mamá cambió porque su papá se divorció, la dejó y se divorció y el niño estaba llorando porque decía que como su mamá antes no se pintaba, no se arreglaba y que tenía que era que iba a una iglesia, me decían, y, y que ahora pues la señora ya no va a una iglesia y ahora pues se arregla bastante, y sube unas fotos a su perfil y el niño estaba sufriendo, el niño me decía con mucho dolor, eso me contaba con mucho dolor y sus compañeros le hacían burla y pues para nosotros aparentemente no es un duelo, ¿no? Es algo que podamos decir, ay, qué bueno que la señora se arregle un poco más, pero, pero para el niño era un duelo, para el niño estaba mal, estaba muy triste por eso. Y, y cositas así, ¿no? Que nos pueden pasar, que aparentemente no le damos ese contexto de dolor, sino con una naturalidad, podríamos decir, tal vez a nuestro nivel como adultos, o madurez, ¿no? Pero sí me gustaría ver eso, cómo bíblicamente poder apoyar en un momento esa parte, esa etapa, los duelos, en la etapa del duelo. Gracias, hermano. Sí, mi hermana, muchas gracias. Sí, mire, en cuanto al duelo específicamente niño, lo vamos a ver en otra clase. 9, 10, 11, como en 11, 12 por ahí, si no me equivoco. Y en cuanto a bíblicamente, pues sí, justamente hemos estado viendo aquí algunas citas, ¿verdad? Algunas citas bíblicas que nos sirven, que nos dan sustento, ¿verdad? Para ello. No sé si ustedes quieran justamente de tarea, pudieran llevarse de tarea, ¿verdad? Para la próxima semana. Llevarse cada quien una, para que no hagan todas, cada quien llevarse una. En cuanto a la negación, por ejemplo, miren aquí rápido, cada quien llevarse una. Yo procuraré traerles alguna rápido y traemos todos una cita para cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, la hermana Elsa, que nos trajera una que pudiera aplicar para la negación. El hermano José Chan, una para que pudiera aplicar para la ira. La hermana Mónica, una que pudiera aplicar para la negociación. Para la depresión, la hermana Laura. Y para la aceptación, ya mencioné a la hermana Carly. Ya la había No mencionado. faltó. La hermana Carly. Ajá. Que, insisto, hemos estado viendo bastantes a lo largo de este curso, ¿verdad? Pero podemos traer una que aplique, que se ajuste. Por ejemplo, aquí me viene en mente, ¿verdad? Así rápidamente la de airaos, pero no pequéis en cuanto a la ira. Sí, el sentimiento del enojo es natural, sí, pero el Señor nos insta, nos llama a no pecar, ¿verdad? A que también tengamos, hay otra, ¿verdad? De que nos habla del dominio propio, que tengamos dominio propio, ¿sí? Por eso debemos de salir de ahí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ese enojo? Ok, lo siento y todo lo expreso,
los llevamos a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Señor, estoy sintiendo esto para que no siga creciendo y no seguir alimentando ese sentimiento y no pecar. ¿Sí? Y ahí mismo podemos nosotros ayudarle a la persona a ministrarlo bajo esos recursos de la palabra. Y así con cada uno. Amén. Bueno, amados, que tengan un excelente y hermoso fin de semana, que por cierto, miren, aquí, de hecho, de aquí pueden aplicar varias. Estas se las mando de una vez, se las mando el lunes, a más tardar se la mando, para que de aquí pueden aplicar. Sí, que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Sí, que el Señor les siga bendiciendo grandemente en sus vidas, en sus congregaciones, con su familia, todo lo que hagan, perdón. Que bendiga la obra de sus manos. Amén. Muchas Amén. gracias también, maestra. Bendiciones a todos, compañeros. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, Amén. hermano.